El Señor es bueno y la verdad me había olvidado que me tocaba compartir. Cuando esta semana me enteré, dije, ¿verdad, Señor? Ya. Dije, Señor, tú tienes que ayudarme. Y el Señor me había estado hablando porque descubrí un misterio y que ahora va a estar resuelto. Sí. Ahí. Ok. Ok. Vamos a leer toda la Biblia, así que les voy a pedir apoyo, ¿ya? Lo que vamos a hablar hoy día es sobre las trompetas y el arrebatamiento. Vamos a partir por las trompetas, ¿ya? Para que entendamos un poco qué son las trompetas, qué significan, por qué están aquí en la Biblia, por qué se habla de ellas. Y me gustaría que podamos ir al libro de Números, capítulo 10, versículo del 8 al 10, para que podamos comprobar que las trompetas el Señor las puso para convocar, ¿ya? Si alguien encontró el 10 del versículo 8 al 10. Y los hijos de Aarón, perdón. ¿10? Sí, está bien. ¿Sí está bien? Sí, está bien. ¿10 y qué? Capítulo 10 y el versículo del 8 al 10. Números. Okay. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios. Yo, Jehová vuestro Dios. Aquí, esta es una de las primeras características que podemos ver en las trompetas, es que el Señor las instauró de forma perpetua para hacer una convocación al pueblo, para que se reúnan, ¿ya? Y es también es el sonido de alarma, para que el pueblo esté atento, algo viene, algo va a pasar, ¿cierto? También las trompetas nos hablan de reunirse. El toque de la trompeta también significa que se van a reunir. Vámonos a Mateos 24, 31. Los voy a hacer pasearse del antiguo al nuevo, del nuevo al antiguo. ¿Ya? Mateos 24, versículo 31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces la trompeta también significa reunión. Ahí el Señor está reuniendo a su pueblo, ¿cierto? Pero además de ser un llamado de atención, de reunión, ¿cierto? Que hablamos de convocar al pueblo, también es un recordatorio y un llamado para que el Señor nos proteja. Vámonos a Nehemías 4:20. Libro de Nehemías 4:20. Esdras, Nehemías, Esther. Nehemías 4:20. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos
allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Entonces, otra característica de la trompeta, además de reunirnos, también significa que Dios nos va a proteger, va a pelear por nosotros. No sé ustedes, pero yo me impresioné cuando empecé a descubrir que la trompeta tiene un significado tan importante y tan especial. Y como hemos ido leyendo, hay momentos en que Dios dice que es de forma perpetua, no es algo por el momento. No dijo mientras estén en el desierto o mientras, no, dice como estatuto perpetuo. También la trompeta es el anuncio del juicio divino, el sonido de la trompeta. Veamos Apocalipsis capítulo 8, versículo 11. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. ¿Ese? No, ¿No 8:11? 8, 11. Ah, y cuando abrió el séptimo sello, me habré equivocado de versículo. A ver, espérenme. Sellos. Perdón, es capítulo 6, versículo 9. 6:9. No, el séptimo sello. Y cuando abrió el séptimo sello, Cuando abrió el quinto sello, el quinto, ¿ese? no, después está en el 12 el sexto, 6:9. y después En el 8:12 dice el cuarto ángel tocó la trompeta. ¿No? el versículo dice, dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. 8:1. 8. Ay, perdón, se me fue un 1 de más. Era 8:1 y le puse 8:11. Ya. Dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo, como media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Aquí estamos viendo que el Señor está impartiendo las trompetas de las tribulaciones. Por eso es parte del juicio divino, porque está impartiendo trompetas a los ángeles, pero sabemos que en el tiempo de la tribulación, cada toque de trompeta es un juicio, ¿ya? Dice el Señor también en 1 Corintios 15, 52, esta es otra característica. El toque de trompeta también es para la resurrección de los muertos y la transformación de nosotros los creyentes. Y eso lo vemos en 1 Corintios 15, capítulo 15, versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Ya, entonces aquí nos está diciendo el Señor que va a haber un toque de trompeta y que nosotros vamos a ser transformados los que estemos vivos, pero habla de los que ya murieron en Cristo, que ellos van a ser también resucitados. ¿Ya? Entonces, vemos que, para resumir, la trompeta tiene un significado súper importante, es un llamado para reunirnos, es una convocatoria, es también, como vimos anteriormente, el anuncio de los juicios divinos en Apocalipsis del capítulo 8 en adelante, es la protección de Dios, y el Señor la usaba para reunir a su pueblo, ¿ya? Pero
hay un misterio que hasta aquí no había sido resuelto. Y el apóstol Pablo nos dio una pizca de introducirnos a este misterio. Vámonos a 1 de Corintios, capítulo 15. Ahora vamos a leer del versículo 51 al 53. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. El apóstol nos está hablando de un misterio y está diciendo que a la final trompeta, en la última trompeta, y dice que sí se va a tocar, vamos a ser arrebatados. Ahí lo resumimos, pero entendemos todo esto, ¿verdad? Yo encuentro que está súper claro, pero si alguien tiene duda, puede preguntar. Ahora, sigamos con el misterio. Vámonos a 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, 16. 4:16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces estamos viendo que esto confirma lo que decía Corintio, que los muertos van a resucitar. Pero ¿con qué van a resucitar? ¿En qué momento? Con la trompeta de Dios, ¿cierto? Y en Corintio nos hablaba que a la final trompeta, ¿ok? Hasta ahí decimos ya, hay un misterio, hay un toque de trompeta y los muertos van a resucitar, los muertos en Cristo, ojo. Y los que estamos en vida vamos a ser transformados. Y resulta que leyendo el Apocalipsis en el capítulo 10, versículo 7, el Señor me aclaró el misterio aún más. Dice así: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, o sea, recuerden que eran 7 ángeles que recibieron 7 trompetas. Dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. En Corintios, el Señor nos estaba hablando de un misterio, ¿cierto? Ahí el apóstol Pablo, lo quise poner así para que puedan ir comparando. El apóstol Pablo nos habló de que había un misterio, que hasta ese momento no había sido hablado. Y habla de un misterio en el que se va a tocar una trompeta, la final trompeta, y lo confirma y dice, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. Y luego en Apocalipsis dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el séptimo ángel, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Aquí el Señor ya me voló la cabeza. Dije, no puede ser, el misterio siempre estuvo escrito en la palabra y nunca nos dimos cuenta que lo que decía Corintios tenía relación con Apocalipsis capítulo 10, versículo 7. Y es más, si nosotros queremos seguir estudiando sobre este misterio, y aquí viene lo más interesante, nos vamos a ir ahora a Apocalipsis capítulo 6. Porque quiero que entendamos el misterio, quiénes van a estar en ese misterio, cómo van a vivir ese misterio y cómo el Señor
se va a glorificar en este misterio. Dice así, el capítulo 6, versículo 9 hasta el 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Entonces, no estamos hablando de todos los muertos, sino que los muertos en Cristo. Y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Yo aquí empecé a destacar en color porque quiero que después vamos a ir comparando los versículos. Estamos viendo que los muertos en Cristo están pidiendo que sean vengados, que el Señor vengue lo que a ellos les aconteció. Y estos hombres están con vestiduras blancas, los que están solicitándole esto al Señor, pero se les dijo que descansaran un poco más. Si nos vamos un poquito más adelante para entender quién era esta gente con vestiduras blancas, nos vamos a ir al capítulo 7, del versículo 9 en adelante. Dice así, multitud vestida de ropas blancas, para que vean que estamos hablando de los mismos que estaban antes pidiendo ser vengados. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas, que estaban delante del trono, en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero, y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron, diciendo amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder, la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y les dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, son los que han salido de la gran tribulación. ¿De dónde salieron? No dice que se saltaron la tribulación, no dice que salieron antes ¿de dónde salieron? De la gran tribulación. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Gloria a Dios. Entonces, estas personas vestidas de ropas blancas, que ya sabemos que son muertos en Cristo, ¿quiénes son? Son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas, ¿cierto? Y que el Señor extendió su tabernáculo sobre ellos. Ok, ya tenemos claro, tenemos personas vestidas de blanco, personas que fueron cristianas y que murieron en Cristo y que están vestidas de blanco y que están en la presencia del Señor, ¿ya? Y además nos dice que han salido de la tribulación.
salieron de. Cuando yo digo, voy a sacar de mi Biblia un papel, quiere decir que estaba dentro de la Biblia, no que estaba al lado, porque si fuera al lado yo diría, antes de la Biblia voy a sacar el papel, o después de la Biblia. Pero cuando yo uso el artículo de, quiere decir que está dentro de la Biblia. Y aquí nos está diciendo el apóstol Juan que estas personas vestidas de blanco, que son de toda tribu, toda lengua, de todas las naciones, han salido de la tribulación. Veamos ahora qué nos habla el Señor en Apocalipsis, capítulo 11. Versículo 15 hasta el 19. ¿Lo encontraron? Amén. Ya. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron. Y diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Cuando alguien dice que no sabe en qué momento va a ser el arrebatamiento, debemos decirle que lea. Porque de verdad, yo no sé si a ustedes, pero yo cada vez que iba leyendo, yo decía, wow, siempre estuvo escrito. ¿En qué momento? En el versículo comienza, el versículo 15 comienza, dice, el séptimo ángel tocó la trompeta. Entonces, en este texto vamos a ver lo que ocurre en el toque de la séptima trompeta. Y dice que hubo grandes voces, ¿dónde? En el cielo, que decían, primero, ¿dónde están las voces? En el cielo. Entonces, es lo que nos está hablando, que esta trompeta, al sonido de esta trompeta, aquí el Señor nos grafica lo que está pasando en el cielo, ¿cierto? Y dice, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor. ¿Cuáles son los reinos de este mundo? Son las personas que han vivido, que han habitado en esta tierra. Cuando habla de los reinos del mundo, está hablando de los reinos de la tierra. Entonces dice, los reinos de la tierra, pero no es cualquier reino. Porque, ¿qué reino puede entrar en los cielos? El reino de nosotros, los cristianos, los que hemos conocido a Cristo. Sabemos que los que no han conocido a Cristo no pueden entrar al lugar santísimo donde está el Señor. Entonces dice que a la séptima trompeta, en el cielo, están los reinos del mundo. Es decir, el Señor recogió de toda la tierra, recogió a sus hijos, a los que sí pueden entrar en el cielo, ¿cierto? Han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Y aún después dice, en el versículo 16, ¿qué pasó con los ancianos? Se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Recuerdan que habíamos visto antes que cuando hablábamos de las multitudes de vestidos de blanco, los ancianos y los 4 seres vivientes, ¿qué hicieron? Se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron.
Y aquí estamos viendo que está describiendo lo mismo que en el pasaje anterior. ¿Se dan cuenta? Que está todo enlazado. Esto que describe el capítulo 7, del 9 al 17, de las gentes vestidas de blanco, es lo mismo que está ocurriendo en la séptima trompeta, ¿ya? Y después dice, y aquí ya yo dije, Señor, tú lo pones todo clarito. En el versículo 18 dice, y se airaron las naciones, ¿cierto?, en la tierra, y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos. ¿Quién pedía que juzgaran a los muertos? ¿Se acuerdan? Entonces, ¿quiénes son los que están aquí en el cielo? Los de las vestiduras blancas. ¿Se dan cuenta? El tiempo de juzgar a los muertos y dar el galardón a tus siervos, los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre. Y aquí incluye a todos, a los pequeños y a los grandes. Entonces, aquí vemos el cumplimiento de lo que estaban pidiendo las personas vestidas de blanco. Le pedían al Señor, por favor, júzganos. Pero resulta que en el toque de la séptima trompeta viene el cumplimiento. Es el cumplimiento de que el Señor viene a juzgar, a vengarse por los que habían muerto en Cristo. Y aquí es más, es específico, dice a todos, incluso pequeños, grandes, no importa la edad, no importa el color de piel, no importa tu país. Si eres uno vestido de blanco, el Señor es quien va a juzgar a los muertos y les va a dar el galardón, ¿cierto? Y después dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Yo no sé ustedes, pero yo al comparar estos versículos me di cuenta que siempre estuvo escrito que en la séptima trompeta es cuando va a venir el arrebatamiento. Así es que si alguien le dice que no sabe cuándo, que nadie sabe cuándo vamos a ser arrebatados, es porque no ha estudiado. Porque de verdad hay que leer la séptima trompeta para saber que ese toque de trompeta es lo que va a estar ocurriendo en los cielos. Ay de los que estén en la tierra, porque después dice, en el 19 al final dice, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Eso va a estar ocurriendo acá en la tierra, mientras nosotros vamos a estar allá arriba con los ángeles y viendo cómo los ancianos, ahí vemos que en Apocalipsis 7 ocurre lo mismo, que los ancianos se están inclinando, se están adorando, poniendo su rostro en tierra, lo mismo que ocurre en Apocalipsis 11. ¿Se dan cuenta? Yo les marqué con colores para que pudieran ir haciendo las comparaciones. Aquí es lo mismo que está ocurriendo aquí. Por eso que la séptima trompeta tiene relación con lo que Apocalipsis en el capítulo 7, versículo 9 al 17 describe. Y es lo mismo también que comienza en el capítulo 6, cuando los que están muertos en Cristo, están pidiendo que ya, Señor, ven pronto a juzgar a los malos, ven pronto a vengarnos, a vengar a los que nos hicieron daño. Y aquí en la séptima trompeta el Señor lo cumple. Así es que el misterio está resuelto. Eso era, hermano, los que quería compartirles, de verdad. No sabemos, hermana, cuándo va a ser el toque De la séptima, va a ser después de las 6. Después de la sexta trompeta. Yo sé que va a ser el pero ¿cuándo? Antes de la 8. Sí, antes de la 8. Bueno, es que no hay una octava trompeta, pero hay 7 sellos y 7 trompetas. Es más, miren, ya aquí esto fuera de cámara, yo me atrevería a decirles, cuando uno empieza a leer el Apocalipsis, en el capítulo 4, la adoración celestial, espérenme, el rollo y el cordero, dice que los ángeles, habían 4 ángeles, y salió primero uno, que era un ángel, dice, con gran voz,
miré y vi en medio del trono, aunque no estaba preparada para comentar esto, pero, en los sellos, cuando empiezan los sellos, abrió en el capítulo 6 de Apocalipsis, y dice, en el versículo 2 dice, y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿Quién creen ustedes que es ese caballo blanco? Capítulo 6, versículo 2. El primer caballo que sale, cuando se abre el primer sello. ¿A alguien se le ocurre quién puede ser ese caballo blanco? Miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, se le dio una corona, y salió venciendo y para vencer. Bueno, yo la primera vez que lo leí, yo pensé que era el Señor Jesucristo, pero no. El anticristo. ¿Por qué? Porque este es Satanás y no es Cristo. Porque Satanás siempre va a tratar de imitar a Dios. Y vamos a ver que más adelante viene el verdadero caballo blanco. Este es una imitación. A este se le dio una corona. Él no tenía una corona, se le dio. A este salió queriendo vencer y para vencer. Él quería vencer. ¿Quién es el que quería vencer y hacer todo esto? Era Satanás. Ese sello ya se abrió, porque Satanás, sabemos todo que es el príncipe de este mundo en este momento. Después dice en el 3, cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo, bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder para quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se les dio una gran espada. Ese sello, a mi parecer, también ya se abrió. Ya empezaron las guerras. Comenzamos con Ucrania, estamos con el Medio Oriente, y lamentablemente yo he visto videos, imágenes, hermanos, que son horribles. La forma en que han matado gente. En Siria. Yo cuando vi los videos, no están disponibles en YouTube ni nada porque son demasiado fuertes. Yo los vi por Telegram y veía como a un hombre le tomaban la cabeza y le cortaban y saltaba la sangre, cantidad de gente muerta. Entonces esto ya se está quitando la paz de la tierra, ya no tenemos paz, ya no hay paz, en el Medio Oriente no hay nada de paz, nadita. Y lamentablemente eso va a ir en aumento. Después en el 5 dice que abrió el tercer sello y el tercer viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Ese caballo es el siguiente. Este sello, que es el cuarto, a ver, ¿en qué sello estamos? En el tercero. El caballo negro es el tercer sello. Ese es el siguiente sello que se va a abrir. Va a venir una hambruna tan grande, hermanos, que ni nosotros vamos a tener para comer. Eso es lo que está diciendo la palabra, que va a venir un hambre. Cuando ustedes vean que ya no va a haber comida, no va a haber alimento, ustedes sepan que se abrió el tercer sello. Pues nosotros todavía estamos gozando de ese privilegio, pero en otros países ya no. Ajá, y eso va a ir avanzando. Ajá, ajá. Y en Ucrania, y en Siria, y en muchos países ya empezó la hambruna. Y va a correr. Y el cuarto sello es cuando viene el caballo amarillo, ¿ya? Y ese es la muerte y el Hades. Vamos a ver todo esto, hermanos. Ahorita estamos empezando el tercer sello. Sí, estamos en el tercer sello. Estamos empezando en el tercer sello y después de ese va a venir el cuarto, que es la muerte, el Hades, donde la gente va a morir de hambre, va a morir a espada, va a ser terrible. Pero vamos a pasar todo eso nosotros. Nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que nos va a proteger.
Y si hemos de morir entre medio de estos sellos, nos vamos con el Señor. Yes. El vivir es Cristo, tenemos que vivir en Cristo. Y el morir es ganancia, es irse rapidito al cielo. Para otra oportunidad vamos a seguir estudiando si quieren los sellos y las trompetas para que no nos larguemos. Para estar preparados. Para estar preparados. Pero ya sabemos que sí vamos a vivir los 7 sellos y las 6 trompetas. Porque al toque de la séptima vamos a estar ahí con el Señor. Gloria a Dios. Es que lo que la palabra nos está diciendo y lo que la hermana nos está diciendo de que estemos con los ojos abiertos mirando las cosas que están pasando. Uh-huh. Y estudiar la Biblia y ver en qué tiempo estamos, en qué sello estamos y cuánto falta. Porque a veces está uno como un zombie, nomás viviendo un día al otro y no pasa y no se preocupa uno por estar mirando lo que está pasando. Es cierto. Y es muy importante que nos siga enseñando. Aunque tengamos muchos años en el Evangelio y todo, y ya sabemos los tiempos en que estamos viviendo, pero digo yo que necesitamos estarnos refrescando la mente, la memoria para estar listos. Amén, No, animándonos. hace un tiempo que lo oímos, lo leímos y todo eso, no, yo digo que hay que estar al pie del cañón para que el Señor venga y nos halle listos. Así es. Así es. Preparado. Y para estar preparado es leer la palabra. Porque miren, yo escucho a hartos pastores, la verdad, yo escucho al pastor José Manuel Sierra, al Ducín, a un montón de pastores, porque a mí me gusta estar siempre estudiando la palabra, escuchando. Pero yo hasta ahora, que Dios me habló, yo no había escuchado a nadie que dijera en qué momento iba a ser el arrebatamiento. Decían, va a ser más o menos como a la mitad de la tribulación. Otros dicen que va a ser después, que vamos a vivir toda la tribulación. Vamos a vivir las 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas de la ira. Y hay quienes que creen que no vamos a vivir nada, que nos vamos a ser arrebatados antes de los sellos. Yo hasta ahorita, como les decía, no lo había visto, no lo había escuchado de ninguna persona. Esto que le acabo de compartir es algo que el Señor me dio y que yo empecé a comparar de verdad los versículos y a mí me voló la cabeza porque vi que estaba tan clarito y por eso es que marqué con hartos colores para que ustedes siguieran la línea. Los colores son los versículos que tienen la misma relación, que están hablando de lo mismo. Entonces, cuando yo empecé a estudiar esto y el Señor me dio esta palabra, yo decía, pero Señor siempre estuvo ahí. Uno empieza a comparar versículos, Señor, el misterio estaba escrito en el Apocalipsis. Yo no lo había escuchado hasta ahora, pero yo los animo, porque así como yo, que no lo he escuchado de ningún pastor, yo solamente leyéndolo el Señor me lo habló, eso le va a hablar a usted hermana, léanla de verdad. Cuando uno empieza a leer la Biblia, empieza a encontrar tesoros que están ocultos, misterios sin resolver, pero que sí están resueltos.